Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa GPS Mundial con Carlos Murillo a través del canal Voces por Media Calle. No olviden dar me gusta al canal Voces por Media Calle, en donde hay una amplia gama de programas sobre diversos temas. Hoy tendremos una conversación con el doctor Alexander López sobre su más reciente libro de cambio en el sistema internacional. Pero antes, mi comentario. Desde mi perspectiva, y lo he señalado en programas anteriores, la apuesta del Partido Republicano con Donald Trump ha sido muy arriesgada. Incluso muchas de las decisiones del presidente Trump han sido contrarias a los principios y valores republicanos. Esto podría costarle al partido en las elecciones del 3 de noviembre la Casa Blanca y algunos puestos en las cámaras del Congreso. Sin embargo, el verdadero objetivo republicano no está en el poder ejecutivo, sino en el judicial. Y esto parece confirmarse con la designación hoy de Amy Barrett como jueza en la Corte Suprema, con 52 votos a favor y 48 en contra. En el enfoque del Partido Republicano, el tener una sólida mayoría ahora de 6 contra 3 liberales en esa máxima instancia judicial puede darle más réditos políticos que 4 años más en la Casa Blanca. El partido aceptó la agenda de Trump a cambio de transformar las instancias judiciales, y el negocio no fue tan malo, porque en esta administración el Senado nombró a 3 magistrados afines a las ideas republicanas. A esos 3 jueces en el mandato de Trump se suman 163 jueces de distrito y 53 del circuito de apelaciones. Esto sin duda garantiza a un futuro gobierno verdaderamente republicano un amplio margen de maniobra. Con esos nombramientos se revirtió la tendencia de la administración Obama de aumentar el número de jueces negros. Trump politizó la justicia, sin duda, con el propósito de convertirla en un brazo de la presidencia para impulsar muchos proyectos de corte conservador y de supremacismo blanco. La pregunta en este momento es si llega un gobierno demócrata. ¿Continuará esa tendencia de la Casa Blanca restando independencia al Poder Judicial? Con la llegada de la jueza Barrett, los republicanos confían en lograr la prohibición del aborto y del matrimonio de parejas del mismo sexo, eliminar el denominado Obamacare o Ley de Cuidados de Salud Asequibles, aumento de la pena de muerte y un debilitamiento de la Corte Suprema. Esa agenda conservadora y los esfuerzos republicanos por controlar el poder judicial es otro factor que agrava el deterioro de la democracia estadounidense, ya debilitada por el obsoleto sistema de elecciones presidenciales con el colegio electoral. Este tenía sentido en el siglo XIX y la primera mitad de la pasada centuria, pero no hoy. Ahora debería de predominar el voto popular. En síntesis, esta cuestión es un factor que incrementa el descrédito de Estados Unidos como líder mundial en distintos campos. Sin duda, la democracia estadounidense atraviesa un, un crítico momento en esta ocasión, y habrá que seguirle con cuidado lo que vendrá en los próximos días. Ahora, sin más contratiempos, eh, veremos lo relativo a las noticias eh, que tendremos, eh, que tendremos en esta semana, y que nos depara un poco las próximas semanas. Comenzamos con el resumen de noticias. El 78% de electores que votaron en el referéndum chileno para convocar a una constituyente aprobaron la consulta para eliminar la carta política heredada del periodo de Augusto Pinochet. La participación alcanzó el 50%, lo cual era uno de los requisitos para que la consulta fuera válida.
Ese porcentaje es alto considerando que el voto fue voluntario. La nueva constitución será redactada por una asamblea conformada por 150 personas no vinculadas a partidos políticos. Este es un aspecto significativo, que fue aprobado por el 79% de los votantes. La constituyente debe iniciar funciones en abril próximo. Chile celebra por todo lo alto el comienzo de una nueva etapa en su historia. Han conseguido lo que hace un año parecía una quimera, acabar con la constitución heredada de la dictadura de Pinochet. Este domingo más del 78% votó en referéndum a favor de que se redacte una nueva Carta Magna. Renace se podía leer proyectado sobre el edificio de Telefónica, el más alto en los alrededores de la Plaza Italia, convertida una vez más en el corazón del país. Todavía no me cae la teja, todavía no puedo creer que realmente se haya logrado. Las sensaciones de victoria, de estabilidad, de justicia, de años de esperar algo. Ahora viene la otra parte, cómo administrar esto, pero sigamos por un buen camino, así que yo feliz. La verdad es que yo creo que todos los chilenos tenemos muchas aspiraciones, esperamos mucho de este cambio, pero por sobre todo lo principal es la dignidad. Yo creo que logramos la dignidad que tanto buscamos. La pregunta es si este resultado pondrá fin a las violentas manifestaciones que han tenido lugar en las últimas semanas, mientras que el mandatario señaló que el camino apenas inicia. El aplastante resultado del referéndum supone el triunfo de la revuelta que hace un año comenzó como una protesta estudiantil contra el aumento del precio del metro y derivó en una movilización masiva contra las desigualdades del modelo socioeconómico. Pero este año también ha estado marcado por la violencia, con decenas de muertos y miles de heridos, por los destrozos y las denuncias por violaciones de derechos humanos contra las fuerzas del orden. El presidente Sebastián Piñera advierte de que este referéndum solo es el comienzo. Este plebiscito no es el fin, es el comienzo de un camino. Nuestro segundo tema del día es Venezuela. Leopoldo López, el líder opositor venezolano, prisionero en una cárcel militar por más de 3 años y a partir de 2019 refugiado en la Embajada de España en Caracas, viajó a España el fin de semana. No está claro cómo logró salir del país cuando la embajada española estaba bajo estricta vigilancia militar. En 2014, tras convocar a protestas que el gobierno no había autorizado, Leopoldo López es declarado culpable de incitación pública a la violencia en las manifestaciones que provocaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos en febrero de ese año. Lo condenaron a 14 años de prisión. Cumplió su condena durante casi 3 años en una cárcel militar. Luego fue traspasado a arresto domiciliario hasta su liberación por parte de un grupo de militares y guardias nacionales antichavistas el 30 de abril de 2019. Ese día se unió al líder opositor Juan Guaidó en un fallido y fugaz intento de rebelión, por lo que terminó refugiándose en la residencia del embajador español. Ahora está en Madrid con su familia. Sin duda, esto tensará aún más las relaciones entre Madrid y Caracas, pues el gobierno de Maduro acusó a España de complicidad en la fuga de López, pero afecta también directamente a los planes de la oposición venezolana. Es la foto del día y ya le está dando la vuelta al mundo. Se trata de la imagen que compartió el propio Leopoldo López, en la que se aprecia pues reencontrándose con su esposa Lilian Tintori y con sus hijos. La Cancillería de España confirmó que Leopoldo López arribó el domingo a Madrid y ya se encuentra reunido con su familia. Mediante un comunicado fechado este 25 de octubre, el organismo señaló que su llegada se produce después de haber permanecido como huésped en la residencia de la Embajada de España en Caracas. Detalla que la decisión de salir fue personal y voluntaria. Asimismo, reiteraron su condena a las detenciones del personal laboral de su embajada, así como los registros producidos en domicilios del personal adscrito a la misma, actos que suponen un incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. En tercer lugar, el tema son las tensas relaciones entre Turquía y Francia que han aumentado de nivel en los últimos días. Este fue el detonante.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, criticó a su homólogo francés por sus políticas hacia la comunidad musulmana y le ofrece pasar un examen de salud mental. Añade que el viejo continente va camino hacia su final por sus ataques al Islam. Esas declaraciones llegan después de que el líder galo anunciara su plan de lucha contra el separatismo islámico dentro de Francia, que le apoya a un Islam moderado. En un mitin de su partido, Erdogan reiteró su interés en seguir las exploraciones de gas en el fondo marino del Mediterráneo, algo que está provocando gran tensión con Grecia y otros socios en la OTAN. Ante ello, París llamó a consulta a su embajador en Ankara. Tales llamados en diplomacia constituyen un recurso para advertir a la contraparte que hay rechazo a los argumentos expresados, pero el asunto alcanza a la OTAN. Estas declaraciones contra el presidente francés Emmanuel Macron se produjeron días después de que el mandatario utilizara los mismos términos para señalar un debilitamiento de la OTAN, según Macron, por falta de respaldo de Estados Unidos y tras la decisión de Washington de retirar sus tropas del norte de Siria. Pero las palabras del presidente turco fueron recibidas en el Palacio del Eliseo como un insulto y París convocó al embajador de Turquía para pedirle una explicación. Un día antes, Macron se reunió con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien este viernes aseguró que naciones de Europa y Canadá aumentarán su inversión en la alianza. Otro de los temas, sin duda, es China y su condición frente a una potencial guerra. Cuando Deng Xiaoping inició en la década de 1980 la gran reforma del sistema político y económico chino, uno de los elementos que tuvo en cuenta era la modernización del aparato militar. Y en sus proyecciones estableció 2025 como el momento para culminar la reforma de los asuntos militares y convertir a China en una potencia armada. Con Xi Jinping esto se adelantó y ahora el presidente anuncia la preparación para la guerra. Esto por las tensiones a través del estrecho de Taiwán. Y el líder del Partido Comunista, Xi Jinping, visitó una base naval y dijo a sus tropas que estén listas. Ocurrió al mismo tiempo que la presidenta de Taiwán visitaba una estación de radar encargada de monitorear misiles de naciones cercanas. Y Estados Unidos, por su parte, avanza con la venta de armas a la isla democrática. Durante una inspección realizada el martes del Cuerpo de Marines de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China en la base militar de la ciudad de Chengdu, situada en la provincia sureña de Guangdong, Xi Jinping pidió a las tropas de su país que pongan todas sus mentes y energías a prepararse para la guerra, según reportó la agencia local de noticias Xinhua. El mandatario chino enfatizó que el Cuerpo de Marines de la Armada de China es una fuerza de élite para operaciones anfibias destinadas a salvaguardar la seguridad, la soberanía, la integridad territorial y los intereses marítimos fuera de China. Y nuestro último tema es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La semana pasada, China, Cuba y Rusia fueron electos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cuba, Rusia y China fueron elegidos para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Ante esto, el director de Human Rights Watch dijo que al formar parte estos abusadores estarán directamente en el centro de atención y repudió la presencia de estos países que aseguró han sido fuertemente criticados por gran parte de la comunidad internacional, considerando que los tres países se encuentran al tope de la lista en cuanto a violaciones de derechos humanos. Cuba obtuvo el 88% de los votos, es decir, 170 de los 192 válidos, Rusia el 82% y China el 72%. La Habana se comprometió a promover los derechos culturales y destacó el carácter participativo y democrático de su sistema político. Esto generó la reacción de organizaciones de defensoras de los derechos humanos y de algunos países que recuerdan que se trata de estados en donde la ONU ha presentado informes por violaciones a los derechos humanos. En respuesta a la elección de Cuba, 85 organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos y libertad de expresión
en conjunto con medios independientes de comunicación, emitieron una declaración para condenar la decisión del órgano de la ONU. Todos los candidatos llegaron a la votación sin oposición, con la excepción del Grupo de Asia y el Pacífico, después de que los distintos grupos regionales hubieran pactado de antemano el reparto, una práctica muy habitual en este tipo de elecciones y que ha sido muy criticado por Human Rights Watch. Bueno, ese era el resumen de noticias. Ahora, como les había mencionado, damos paso a la conversación con el doctor Alexander López, director del ICAP, del Instituto Centroamericano de Administración Pública, quien no hace mucho tiempo publicó un libro sobre escenarios en un mundo transformado, 5 tesis sobre el futuro del sistema internacional, y este es el tema de la conversación de esta noche. Bienvenido, Alexander, y gracias por aceptar la invitación. Así que adelante con el tema. Con mucho gusto, Carlos. Buenas noches. Muy contento de estar aquí, de poder conversar contigo y con quienes nos acompañan, desde luego, sobre esta última o más reciente publicación, ¿verdad? No última, esperamos que no sea la última, ¿verdad? Sí, por supuesto. sobre la más reciente publicación. Y pues acá a la orden, Carlos, para lo que desees que conversemos y cómo lo abordemos. Mira, el contenido del libro hace referencia precisamente a esas 5 tesis. La primera sobre de un mundo bipolar a la fragmentación del sistema internacional. El segundo capítulo es el mundo post-COVID, desglobalización o globalización en transición. El tercero, el siglo de Asia, del Atlántico Norte al estrecho de Malaca. Y ahí, cuando se anunció en Facebook el programa, hubo alguna gente que preguntó que si se iba a hablar de China y de esos anuncios de guerra. El cuarto capítulo es la economía digital, la nueva frontera geopolítica global, y el quinto escenario, quinto capítulo, Estados Unidos, República Popular China, socios y rivales en un mundo fragmentado. ¿Por qué consideras 5 tesis sobre el futuro del sistema internacional? Bueno, Carlos, yo quise poner a la discusión 5 tesis. Obviamente que pueden ser 7, pueden ser 10, ¿verdad? Eso depende de cada persona, del abordaje que tenga. Yo quise centrarme en esas 5, que justamente la lectura que acabas de hacer de los capítulos refleja un poco el abordaje de cada una de esas tesis. Quizás vamos a iniciar, un poco podemos iniciar la conversación por la primera parte. ¿Y por qué la primera parte? Porque justo este fin de semana, Carlos, celebramos el 75 aniversario de las Naciones Unidas. Y precisamente el primer capítulo está mucho centrado efectivamente en lo que denominamos sistema internacional, si es que existe. Para algunos obviamente que no existe, pero bueno, esa es otra discusión. Digamos, llamémosle sistema para entrar en la conversación. Y es que el primer capítulo justamente aborda sobre la necesidad que tenemos de reconceptualizar eso que denominamos sistema internacional, y que es fundamentalmente todo ese marco institucional post Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que básicamente ha regido el esquema multilateral en sus diversos campos, ¿verdad? En sus diversos campos. ¿Y eso por qué? Fíjense en un dato, Carlos. Cuando se suscribe el Tratado de Naciones Unidas que firma Costa Rica como uno de los estados, digamos, miembros, en ese, si nosotros trazamos una línea de tiempo de cuando se firma eso al día de hoy, que celebramos el 75 aniversario, nos damos cuenta que alrededor de 80 países no existían como tales.
en el momento de la firma. Y no estamos hablando tampoco de que son países pequeños, y no sé, algunas islas en el South Pacific, ¿verdad? O cosas así, que obviamente tienen su importancia. Pero estamos hablando de estados incluso que juegan un rol protagónico en la política mundial de hoy, como, por ejemplo, India. Entonces, si usted tiene que 75 años después, una cantidad impresionante, es decir, más de 80 estados han adquirido esa vida independiente, entonces algo ha cambiado, ¿verdad? Y lo pongo en un ejemplo, Carlos, que tú estás bastante familiarizado. Veamos el tema de seguridad. Solo para poner un ejemplo de la necesidad de transformar ese esquema multilateral. Cuando se produce el nacimiento de las Naciones Unidas y se produce la firma de la Carta de Naciones Unidas, el primer principio de la Carta dice la preservación, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Entonces, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional es básicamente conceptualizado como, bueno, como la posible agresión de un Estado en contra de otro Estado, ¿verdad? Era la época, obviamente, de post-Segunda Guerra Mundial, venía la división del mundo en dos bloques, el posible expansionismo, que luego se concretizó tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos, los conflictos regionales. Entonces, las amenazas a la paz y la seguridad internacional estaban conceptualizadas básicamente Estado versus Estado, la posible invasión. Hoy día, ¿quién piensa en eso? Muy pocos. Las principales amenazas globales no tienen ninguna naturaleza de Estado versus Estado. Llámese pandemia, llámese terrorismo, llámese ciberseguridad, llámese cambio climático. Es decir, ¿cuál de esas es Estado versus Estado? Ninguna. Entonces, solo para dar un ejemplo relacionado al primer principio de la Carta de Naciones Unidas, ¿verdad? Estamos hablando de amenazas totalmente transnacionales, estamos hablando de fenómenos que actúan en red, como el narcotráfico, como el terrorismo, y que por lo tanto requieren un marco institucional distinto, ¿verdad? Eso para poner un ejemplo, ¿verdad? Desde luego que hay muchos. Entonces, si queremos más multilateralismo, necesitamos un mejor multilateralismo. Y desde luego que necesitamos, la tesis que también sostiene ese primer capítulo es que sí necesitamos más, pero mejor multilateralismo, ¿verdad? Porque una frase muy conocida, y con esto voy cerrando un poquito esta primera parte, es la del segundo secretario de Naciones Unidas, cuando decía, bueno, las Naciones Unidas no están hechas para llevarnos al cielo, sino para prevenirnos del infierno, ¿verdad? Y es que es un poco eso, ¿verdad? Es un poco eso. Entonces, claramente, eso sigue siendo válido después de muchísimos años, ¿verdad? Entonces, pero para que eso siga siendo válido, necesitamos también algunas reformas al sistema, porque hoy día, desde luego, existen una serie de poderes intermedios y a eso le llamamos un mundo fragmentado, porque la estructura del poder global se ha fragmentado, ¿verdad? Incluso hay una cosa que llamo que no está típicamente, no está muy desarrollada en el libro, pero que en otros espacios sí lo he abordado, que es el famoso retorno de los imperios, ¿verdad? El retorno de los imperios me refiero al retorno de Rusia a la política global, como siempre ha sido un imperio ¿verdad? Desde la época zarista del siglo XVII, de 1600 ¿verdad? Hasta la revolución bolchevique. El retorno de Turquía también, del imperio otomano a la política mundial, jugando un papel estratégico en esa región euroasiática y en el Medio Oriente. El retorno de Irán, al romperse el balance de poder con Irak, Irán toma un papel protagónico, es el retorno del imperio persa y desde luego el retorno del imperio chino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que he denominado el retorno a los imperios, que tiene, obviamente, que genera mayor fragmentación y a la vez mayor bifurcación también, o mayor conflicto, entropía, como usted quiera llamarla, en la política global. Claro, estamos, para quienes se unieron en los últimos minutos a este programa de GPS Mundial con Carlos Murillo, conversando con el doctor Alexander López, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales y también director del ICAP, que por cierto, Alexander, ahí yo esperaría que tengamos unos minutos antes de cerrar el programa para referirnos un poco al rol del ICAP.
Les invito a formular sus comentarios a través del chat y procederemos a responder esos comentarios. El segundo tema, Alexander, ese mundo post-COVID-19, que es algo que vino a cambiar la dinámica, sin duda, de las relaciones internacionales e incluso de la sociedad, es parte de ese segundo escenario que está en el segundo capítulo. ¿Por qué en este mundo del 75 aniversario de la ONU, con ese cambio, con esa fragmentación, con ese retorno de los imperios, entender los efectos y las consecuencias de esta pandemia y del escenario post-pandemia? Sí, claro, hay cambios significativos. Ahora, tal vez vamos a iniciar con la siguiente idea, Carlos, si me permites. Es decir, claro. Cuando hablamos de cambios, quiero decir que lo que ha hecho la pandemia, en mi opinión, es básicamente acelerar procesos que ciertamente estaban ahí, ¿verdad? Los ha acelerado, ha actuado, como dirían en la literatura inglesa, como un acelerador, como un trigger, ¿verdad? De ciertos procesos. Y eso tiene que ver, digamos, en muchos sentidos. Por ejemplo, el capítulo 4, donde hablamos de la economía digital, sin duda alguna es de las mejores manifestaciones de ello. Ahora, en el tema de globalización, desglobalización, que es un poco también que hay un impacto directo, porque si los que siguen un poco ese tema de globalización versus desglobalización notarán que después de la pandemia, cuando los estados y básicamente Europa se cierra y básicamente todo el proyecto de Unión Europea, uno dice, hey, pero ¿cuál fue el proyecto de Unión Europea? Que de repente aquí todo el mundo, ¿verdad?, agarró las pertenencias, ¿verdad?, y dijo, esta es mi casa y aquí no me entra nadie, ¿verdad? Entonces, toda aquella construcción de la comunidad del carbón y el acero y toda la materia que era una comunidad de seguridad, ante la principal amenaza transnacional, aquí, ¿verdad?, todos toman una posición nacional. Entonces, vino eso, incluso la revista Economist, hay una portada de la revista Economist de hace, no sé, pueden ser 4 meses, 5 meses, que decía que el titular era precisamente si estábamos atestiguando el fin de la globalización. Y entonces la tesis esta segunda es que no, la tesis un poco contestataria es decir que no estamos atestiguando ningún fin de la globalización. Lo que tenemos es una globalización en transición y precisamente eso es uno de los efectos de lo que decía de la pandemia. Entonces, ¿por qué? Porque hay generalmente un entendimiento muy reduccionista del proceso de globalización. Entonces, cuando la revista Economist y mucha gente aborda el tema de la globalización, lo que se están refiriendo es básicamente a las cadenas globales de valor. Entonces, si uno ve el tema de las cadenas globales de valor, por supuesto que hay una contracción significativa, ¿verdad? Y entonces hay un replanteamiento, porque claro, todas las cadenas globales de valor conducen a China, ¿verdad? Así como se decían, todos los caminos conducen a Roma, todas las cadenas conducen a China. Hoy, sí, claro. Entonces, claro, ante esto, en todo el mundo se asusta un poco con China, nadie quiere depender tantísimo de China, porque de repente de la noche a la mañana se dieron cuenta que todo el mundo dependía de China, ¿verdad? Y entonces, y además, obviamente, hay una interrupción del comercio, ¿verdad? Porque el transporte aéreo se interrumpe, porque el transporte marítimo también tiene sus limitaciones, el terrestre, desde luego, etcétera, etcétera. Entonces, en esa parte concretamente tenemos, pero si usted ve otra parte, por ejemplo, que es importantísima, que del proceso de globalización, como es los flujos de información, eso se incrementó dramáticamente. Es decir, dramáticamente. El flujo de data, de información entre los países, entre los estados, entre las personas, entre las empresas, aumentó significativamente. Entonces, en las otras dimensiones, lo que experimentamos en algunas es un crecimiento más bien exponencial, ¿no? Entonces, de ahí que sea una globalización en transición, porque ciertamente, por ejemplo, en el tema de las cadenas globales de valor, posiblemente tendremos un reagrupamiento y vamos más a ver un reforzamiento de las cadenas regionales, ¿verdad? Porque se tiende un poquito más a comerciar y a depender más del quien está cercano para no depender tan largo, en principio, ¿verdad? Uno esperaría eso. Entonces, en síntesis, un poco la idea de ese segundo capítulo es decir, no,
esto de que la globalización se acabó con el COVID o la COVID, como dicen que es correcto llamarlo, ¿verdad? Porque la enfermedad, entonces la enfermedad es la COVID. Exactamente. Entonces, no hay tal. La globalización como un proceso, digamos, dinámico, como un sistema vivo, tiende a transformarse y obviamente lo que tenemos que estar pendientes cuáles van a ser los resultados de esa transformación, ¿verdad? Porque vienen cambios, pero el proceso sigue y en algunas áreas sigue con mayor fuerza, mayor intensidad. Sí, el libro de Alexander López lo pueden encontrar en la dirección que aparece ahora en sus pantallas. Ahí pueden leer el libro y Alexander, hay una consulta, una pregunta de Ricardo de León que señala que Rusia podría retornar a ser una potencia mundial a la par de China y Estados Unidos, aún con la situación de pandemia en medio de los cambios en la arena internacional, o las posibilidades de Rusia como superpotencia mundial están limitadas? Vamos a ver, yo diría que desde luego Rusia está jugando y va a seguir jugando un papel muy importante en la política global. Quizás llamarlo a nivel de superpotencia, yo tendría mis reservas, pero ciertamente a nivel, digamos, de potencia global, desde luego, por varias razones. Es decir, Rusia es un país absolutamente euroasiático, con influencia muy, muy importante, digamos, tanto en el este de Europa, sigue teniendo una influencia importantísima en lo que pasa en el este de Europa y consecuentemente en lo que pasa también en la Unión Europea hasta cierto punto. Sigue teniendo una incidencia directa en Asia Central, donde hay un juego geopolítico muy importante en términos de recursos energéticos, y esa importancia que tiene en Asia Central, porque al fin y al cabo eran repúblicas que pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, desde luego que ahí, además, existen poblaciones rusas todavía muy importantes. En el principal estado, que es Kazajistán, hay mucha población rusa todavía ahí. Entonces, eso le da un vínculo especial con China, ¿ah? De tal manera que es el asocio Rusia-China quien pone a Rusia a jugar también un rol protagónico, ¿verdad? Porque Rusia por sí solo, sí podría jugar, pero él sabe y entiende que en esos asocios con Rusia, con China, tiene mayor protagonismo. Y el asocio con Rusia básicamente tiene como tres grandes dimensiones. ¿Por qué están juntos? Están juntos primero porque la famosa frase de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ahí es más que evidente, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el enemigo? Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, aquí me alío con porque entonces, ahí hay un primer frente. Un segundo frente para Rusia muy importante es todo el tema energético. Ellos necesitan una cooperación energética. Para Rusia, China es el principal quizás mercado energético. Además tienen hasta cierto punto, digamos, que repartirse ese pastel de Asia Central, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Para hablar en términos un poco realistas, ¿verdad? Suena feo, pero volvémoslo acá en términos realistas acá. Y en tercer lugar, algo que no menciona muchas personas, de este asocio Rusia-China, que pone a Rusia mucho en la palestra, y es el hecho de que comparten una preocupación central. Y esa una preocupación interna que es central para ambos estados, y es el posible ascenso de los movimientos islámicos extremos. Así como Putin está muy preocupado y estuvo por los chechenos y todo lo demás, también China tiene sus problemas en las fronteras precisamente de Asia Central, con poblaciones islámicas extremistas. Entonces, los dos tienen un elemento desestabilizador común, ¿verdad? Que los hace unirse de alguna manera. Y finalmente, hay que decirlo claramente que en el caso de Rusia también tiene una figura emblemática como es Putin, que logró rescatar o de alguna manera que la población rusa volviera a sentir aquello que por muchísimos años fueron, y eso es básicamente un imperio,
¿verdad? Que lo perdieron, obviamente, en la época de la perestroika y el glasnost y todo lo que vino después, pero el responsable de devolverle la dignidad imperial a Rusia se llama Putin, y eso los electores lo valoran muy positivamente, y por eso es que está ahí, básicamente. Claro. Les recuerdo que dar me gusta al canal Voces por Media Calle en Facebook, y los lunes a las 9 de la noche en el programa GPS Mundial con Carlos Murillo. Un poco, Alexander, eso nos lleva precisamente al capítulo 3 del siglo de Asia, el siglo XXI, y Ricardo de León señala cómo en los años 70 Estados Unidos jugó un papel importante en la separación de una posible alianza Unión Soviética-China. Recordemos ese juego de Henry Kissinger que llevó al reconocimiento de China y a la ruptura con Taiwán. Por ahí hay también una serie de factores, y entonces agrega Ricardo, estamos ante una posible estrategia parecida en estos tiempos, o sea, de Estados Unidos jugando ese rol de aislar o separar a Rusia ahora como heredera de esa fase Unión Soviética y China, o en realidad ya no es factible ese tipo de juegos en el siglo XXI. Sí, efectivamente, en el siglo XXI, en el contexto actual, ese tipo de juegos son más difíciles. Veamos un poco, cuando, lo pongo como un ejemplo, cuando, a propósito de la mención de Kissinger, cuando los Estados Unidos tratan de un poco de incorporar a China en el escenario mundial, era porque pensaban que de alguna manera, incorporándolo al juego mundial, iba a tener Occidente una mayor posibilidad de controlar el destino chino. Sin embargo, eso no pasó, y poco a poco los chinos fueron construyendo su propio modelo de inserción global. Entonces, de tal manera que, solo pongo un ejemplo que es muy relevante. Fíjense que en el 2001, cuando sucede el ataque de las Torres Gemelas, China en ese mismo año materializa prácticamente su ingreso a la OMC. Pero nadie se dio cuenta de eso, nadie. Porque todo el mundo está en la lucha contra el terrorismo, y más los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos concentraron todas sus baterías básicamente en ir contra Saddam Hussein, sacarlo del poder, hacer todo. ¿Y quién hablaba del ingreso de China a la OMC? Nadie. Entonces, poco a poco fueron construyendo su agenda de tal manera que llegó un momento en que ya el grado de autonomía de China prácticamente era inmanejable para Occidente. Entonces, lo que tenemos hoy día es que la tesis nuevamente de la administración Trump es un poco volver al pasado. Ahora tenemos que desacoplar a China, aislar a China. Lo que pasa, y a eso vuelvo a tu pregunta original, el desacoplar en el contexto actual no es lo mismo que el desacoplar en el mundo de la Guerra Fría. ¿Por qué? Por una única razón, porque hoy día las economías están altamente entrelazadas, porque hay una cuestión que se llama cadenas globales de valor, y hoy día no es como en el mundo bipolar, que usted tenía la economía del bloque soviético con su esquema de seguridad, su esquema económico, el bloque occidental. Hoy día eso no existe como tal. Entonces, cuando usted tiene que, para un país como Estados Unidos, China es el segundo o tercer mercado más importante, cuando usted tiene que para China, los Estados Unidos es el principal mercado, entonces, ¿cómo usted va a desacoplar eso tan fácil? No lo puedes hacer tan fácil. O sea, entonces, el aislar en el contexto actual es muy difícil. De ahí la discusión que se tiene actualmente en términos de acoplamiento versus desacoplamiento, ¿verdad? Claro. Sí. Les recuerdo a quienes nos escuchan formular sus comentarios y preguntas en el chat. Y eso, Alexander, creo que nos lleva precisamente al capítulo 4 sobre la economía digital o una nueva frontera geopolítica global
que ya no tendría con esas cadenas de valor, con esos entrelazamientos e interdependencia entre las grandes economías y arrastran a las pequeñas economías como Costa Rica y los países centroamericanos. Estamos en realidad ante una geopolítica global ya no solo de naturaleza estrictamente política estratégica, sino sobre todo económica. ¿O cómo sí lo ves ahí? Básicamente la tesis que se defiende en eso es que para todos los que de alguna manera hemos tenido un acercamiento con la literatura de política internacional y en general de ciencias políticas y demás, siempre hemos entendido un poco que el nacimiento de la geopolítica, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, aún con la revisión de los teóricos clásicos, el nacimiento de la geopolítica básicamente estuvo asociada a eso que Raxel denominaba la concepción del territorio como un organismo viviente. Y eso significaba ampliación de fronteras o significaba etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo planteo en el título cuarto es que básicamente la economía digital está viniendo a transformar eso y que la geopolítica ya desde ahora, pero aún más en el futuro, no tendrá una base terrestre, sino tendrá una base en el ciberespacio. Y que por lo tanto, ahora no solamente vamos a tener que hablar del Estado westfaliano terrestre, para ponerlo de alguna manera un poco, sino que vamos a tener que hablar del Estado westfaliano en la nube. Y entonces esa transición del Estado westfaliano en la tierra al Estado westfaliano en la nube es lo que abordo ahí. Y lo ejemplifico con el tema de la disputa China-Estados Unidos por la infraestructura 5G, siendo uno de los casos más emblemáticos el de Huawei, ¿verdad? Entonces, y como eso lo vamos a tener, estamos viendo que la guerra es una guerra ahora de aplicaciones, si tengo o no tengo TikTok, ¿verdad? O si no puedo utilizar WeChat, o si lo puedo utilizar, ¿verdad? Eso, pero digamos a nivel macro, lo de la infraestructura 5G es un debate. Entonces, vuelvo a lo mismo que planteaba en el capítulo 1, si tú ves hay un vínculo, porque entonces estamos hablando de que la geopolítica se traslada a ciberespacio y consecuentemente la concepción de seguridad internacional es diametralmente, digamos, distinta, ¿verdad? Tiene una connotación distinta. Entonces, eso es un poco lo que se dice en este capítulo cuarto y eso me parece que es una tesis interesante de seguir porque la tendencia es esa, me parece que es irreversible, ¿verdad? Porque ahí es donde está el conocimiento, ahí es donde está la generación de riqueza y consecuentemente ahí es donde está el poder. Y la geopolítica, al fin y al cabo, es ni más ni menos que es una herramienta para entender cómo se construye poder o cómo se ejerce. Sí, claro. Recuerden darle me gusta al canal Voces por Media Calle y compartir con sus amistades, colegas, compañeros, el programa GPS Mundial con Carlos Murillo. Eso nos lleva me lleva más bien a cuestionar, y es la tesis del capítulo 5, si en realidad las relaciones internacionales hoy se están concentrando en el eje Estados Unidos-China como socios y rivales en ese mundo fragmentado, pero también un mundo transformado, o habrá, y en la primera parte del programa de hoy yo reseñaba las declaraciones del presidente chino anunciando a su ejército la necesidad de prepararse para una eventual guerra, defender a China en el caso de una guerra, que es claramente un mensaje a Taiwán, pero aquí habría que ver cuál es el rol de los Estados Unidos en su alianza militar con Taiwán. ¿Pensarías que es viable esperemos que en un grado mínimo,
un estallido de guerra en el estrecho de Taiwán y arrastraría a otros estados, o como lo señalas en el capítulo 5, son socios y rivales en un mundo fragmentado, y por ser socios las posibilidades de una guerra clásica de la guerra al estilo de Clausewitz son en realidad muy bajas en este momento. Sí, yo diría que son relativamente bajas, no veo un escenario pronto para eso. Es más, lo de el estrecho de Taiwán ahí es una situación, digamos, normal, entre comillas, normal. Es decir, si hay un territorio que todavía la República Popular China no ha podido de alguna manera ejercer el principio de un Estado de diversos sistemas o dos sistemas es con Taiwán. Pero realmente es un poco, es más un efecto de demostración. Yo diría, Carlos, donde sí existe una incompatibilidad más severa, porque son más cantidad de actores, porque hay más intereses estratégicos, es en el mar meridional de China, la famosa disputa del South China Sea, ¿verdad? Ahí sí yo veo un nivel de, digamos, de confrontación importante, donde los Estados Unidos obviamente quieren intervenir, pero donde tenés obviamente alrededor de 4 o 5 estados disputándole a China ese espacio. Estamos hablando de Vietnam, estamos hablando de Malasia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y ahí sí que ciertamente hay una disputa seria, porque China está construyendo islas artificiales para proclamar obviamente derechos, además ellos proclaman derechos históricos, y si hay, quizás la principal zona es esa. Además, hay un elemento importante. China tradicionalmente ha sido un poder terrestre. Si usted quiere tener, digamos, un poder global, usted necesita tener un poder marítimo, cosa que no lo ha tenido históricamente, pero esto precisamente conduce a eso, lo que acabas de decir del estrecho de Taiwán y ahora lo del South China Sea. Y la otra dimensión muy importante, que es donde se teje aún, que es en el espacio, en el ciberespacio, ¿verdad? Entonces es la conjunción de esos 3 factores lo que determina efectivamente qué tanto poder puedes tener y cómo lo puedes ejercer a nivel global. Entonces, que ahí también viene la otra parte, porque no es una confrontación solamente directa, sino que está también involucrando a otros poderes intermedios que tienen su parte. Y tiene su parte sobre todo porque China tampoco es que ha asumido un liderazgo. Si usted ve en los que podemos llamar los comunes globales, China todavía tiene una posición de decir, bueno, yo tengo una aproximación, digamos, pacífica, no imperialista, etcétera, etcétera. Y entonces eso hace que ciertos poderes intermedios también tengan su rol y tengan su juego. Claro. No olviden formular sus comentarios y darle me gusta al canal Voces por Media Calle. Alexander, por razones de tiempo me gustaría preguntarte sobre cuál es la conclusión que está en el epílogo del libro, a manera de resumen, para que nos queden unos minutos antes del cierre para hablar de Centroamérica, que siempre es una región importante para Costa Rica. Bueno, yo diría que eso me permite un poquito vincularlo con lo que acabas de decir de Centroamérica. Quizás una de las principales cosas que yo diría en términos generales es que a menudo, Carlos, se tiende a pensar que este tipo de, digamos, de análisis o de reflexiones sobre macro tendencias o sobre análisis de entorno, para países pequeños como los nuestros en Centroamérica no tiene mucha relevancia, porque son otros actores, porque es otro juego, porque nosotros no tenemos mucho que decir ahí, pero más bien es todo lo contrario, porque ciertamente el mundo es cada día más interdependiente, lo señalé en el tema de seguridad, ¿verdad? Cada día es más transnacional en toda su naturaleza,
y consecuentemente nuestra capacidad de sobrevivencia en ese mundo depende de una lectura adecuada del entorno y depende de una inserción inteligente en ese escenario internacional. Entonces, un poco la conclusión que me permite vincular con América Central. ¿Por qué es importante para nosotros? Bueno, porque hace mucho tiempo el padre de las especies lo dijo, en alusión a otra cosa, no a la política internacional, que las criaturas que iban a sobrevivir no eran las más inteligentes, ¿verdad? Ni las más fuertes, sino las que tuvieran mayor capacidad de adaptación. Y eso aplica hoy día para nuestros países. Es decir, si nosotros no tenemos una lectura adecuada del entorno para adaptarnos inteligentemente, pues estamos fregados, ¿verdad? Y consecuentemente un poco el libro lo que trata es de aportar en esa línea. Sin duda. Y ahora, ¿cómo ves el futuro porque ya nos quedan alrededor de 3 minutos, el futuro de la integración en Centroamérica, considerando que estás al frente del Instituto Centroamericano de Administración Pública, que es quizás muchas de las personas que nos ven y nos escuchan en este momento no tienen una clara idea del rol que tiene el ICAP, que no es reciente, pasó mucho tiempo sin una proyección como corresponde a las instituciones regionales centroamericanas. Bueno, Carlos, yo diría que estamos a punto de entrar en el bicentenario. Eso debe ser un punto de inflexión para replantear muchas cosas en términos de la integración. Vamos a ver. La integración regional en su versión moderna, quiere decir derivada del protocolo de Tegucigalpa, después de la finalización de las guerras en Centroamérica, básicamente se construyó sobre 3 pilares: paz, democracia y desarrollo. Pero básicamente era un instrumento ¿para qué? Para un poco salir de la crisis y lograr la incorporación, digamos, de fuerzas irregulares a la sociedad civil, a la política nacional, y para generar sobre todo una agenda de paz y de cierta institucionalidad. La Centroamérica de hoy demanda, está bien, demanda eso, pero demanda absolutamente muchísimo más que eso. Entonces, yo creo que es un momento oportuno para hacer una revalorización, no solamente de cuáles son, digamos, las grandes variables que deben guiar el nuevo proceso de la integración en este bicentenario y después de haber agotado ese modelo que surgió, sino además cuál es la arquitectura institucional que debe acompañar ese modelo, para que no pase lo mismo en Naciones Unidas. ¿Cuál es la arquitectura institucional? Porque ciertamente tenemos una arquitectura muy pesada, muy cara para los estados, y ahí sí es cierto que muy fragmentada, ¿verdad? Entonces, cada quien quiere hacer su institución regional. Entonces, si están los que, vamos a ver, los vendedores ambulantes, entonces hacemos una, ¿verdad?, para la organización de los vendedores ambulantes de Centroamérica. Entonces, si hay unos que coleccionan ahí de la filatelia, entonces vamos a hacer una organización regional de eso. Entonces, eso ha pasado, hay una fragmentación excesiva. Una duplicidad de competencias, obviamente una competencia por los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez no tenemos mucho tiempo, Carlos, pero sí hay que, digamos, hay que entrarle a 3 cosas. 1, ¿cuáles son los bienes públicos regionales que queremos producir? 2, ¿cómo lo vamos a hacer? Y 3, ¿con qué arquitectura institucional necesitamos hacer eso? Entonces, y yo creo que el mundo ha cambiado mucho desde la década de los 80, así que es tiempo de hacerlo y de revisarlo. Y lo digo yo un poco que estoy adentro, tengo, digamos, esta visión un poco, tal vez no tan institucional, porque generalmente cuando alguien está dentro del sistema, habla que todo ha sido que ha ayudado muchísimo, y por supuesto, que hay muchas contribuciones importantes, pero aquí más no debemos quedarnos en el pasado, sino pensar en qué es lo que necesitamos para el futuro, ¿verdad? Es un poco pensar al estilo asiático, ¿verdad? No lo que hicimos, sino lo que vamos a hacer.
Sí, sin duda. Te agradecería en unos 30 segundos, porque el tiempo se acabó, un comentario de cierre en el sentido de cuán transformado, que es parte del título del libro, Escenarios en un mundo transformado, ¿cuánto crees que se ha transformado el mundo y en particular Centroamérica? Muchísimo, sin duda alguna, muchísimo, porque por diversas razones, manifesté desde la naturaleza de las amenazas que son totalmente distintas, pero para hacerlo como dice, en pocos segundos, miren, cuando, eso está un poco en el capítulo 3, cuando digo del Atlántico Norte al Estrecho de Malaca. A nosotros nos enseñaron que el lejano oriente era aquello bien lejano oriente, ¿verdad? Era aquello Japón, lo que está fundamentalmente las economías que conocemos del este asiático. Ese era el lejano oriente. Pero hoy día, si usted ve efectivamente el ciclo económico y todo, resulta que los lejanos somos nosotros. Entonces, ha cambiado tanto y se ha transformado que de lejano oriente casi que estamos pasando a lejano occidente, Carlos. Entonces, pero hay mucha gente que todavía no ve esa transición. Entonces, ciertamente, como en todo proceso, no todo es totalmente nuevo, pero sí hay una transición, hay una transformación, y lo quise expresar con esa frase que siempre todos hemos escuchado por mucho tiempo, ¿verdad? Lejano Oriente, como aquello que quedaba ya larguísimo, ¿verdad? Nosotros éramos como el centro y aquello era allá, ¿verdad? Entonces, ahora resulta que es como lo contrario, ¿no? Entonces, eso un poco refleja la transformación que estamos haciendo, ¿verdad? Muy bien. Agradecerte a Alexander López, director del ICAP y autor del libro que estuvimos revisando hoy, Escenarios en un mundo transformado, 5 tesis sobre el futuro del sistema internacional. Agradecerte por aceptar la invitación y compartir este espacio en Voces por Media Calle. Con mucho gusto, Carlos, y a la orden. Muchas gracias. Gracias, Alexander. Y ahora el cierre muy breve de los 5 temas a darle seguimiento, que están muy relacionados con el inicio de las noticias, el resumen de hoy. Sin duda, las elecciones en los Estados Unidos van a llamar la atención, van a acaparar los focos durante esta semana. El 3 de noviembre son las elecciones. Chile es otro caso, sin duda, que centrará la atención latinoamericana y en general mundial por esa experiencia que no ocurre muy a menudo, de que una población se pronuncia a favor de eliminar una constitución heredada de una dictadura como la de Pinochet y optar por una asamblea constituyente sin participación de políticos. La tensión Turquía-Francia la veremos reflejada en la cumbre de la OTAN, el tema o el diferendo entre Venezuela y España, y hay un tema importante que no está citado en el resumen de noticias al inicio, que es la compleja relación entre Evo Morales y Bolivia, el argumento simplista de que el hecho de que ganara el candidato de Más Arce es evidencia de que hubo un fraude el año pasado. No hay punto de comparación. El candidato Arce es muy diferente a Evo Morales. La coyuntura electoral y política en Bolivia es diferente. No se puede comparar las elecciones del año pasado con estas, y aquí el tema que hay que darle seguimiento cuando asuma el hoy presidente electo Arce en Bolivia es cuál va Evo Morales a pretender ejercer ese rol. Agradecerles, no olviden dar me gusta al canal Voces por Media Calle y nos vemos el próximo lunes. Gracias.